Buenas compañeros del curso de instrumentación, mi nombre es Eduardo Santos y vamos a hacer el desarrollo de la unidad 3, tarea 3, implementación de un sistema de instrumentación con visualización LED. En el desarrollo del trabajo tenemos las actividades a desarrollar, lo que ya hemos hablado, un sistema de instrumentación, en este caso que tengamos una salida escalada de 0 a 10 voltios usando un LM3914. Aquí tenemos el desarrollo del sistema en Proteus, pero para llegar a ello es necesario hacer ciertos cálculos. Entonces vamos a mirar los cálculos que necesitamos. Antes la guía nos permite o nos pide realizar un sistema propuesto para la instrumentación, el cual yo he escogido un sistema de almacenamiento, una bodega donde las temperaturas no deberían ser menores a 0 y tampoco mayores a 50 grados Celsius. El sistema lo he desarrollado usando un puente de Whiston, un amplificador de instrumentación y un sistema de visualización con el LM3914. El sensor que he usado es un sensor resistivo, una PT100, el cual varía su resistencia interna dependiendo de los cambios de temperatura ambiente. El amplificador de instrumentación que se va a utilizar no es ningún encapsulado, sino la configuración interna que traen dichos encapsulados. Como vemos, son 3 amplificadores más, una resistencia de ganancia, un juego de resistencias, lo cual me da un voltaje de salida dependiendo de estos 2 voltajes de entrada. Para el cálculo del diseño, lo que se hace es, para simplificar, estas R1, R2 y R3 las vamos a tratar como una sola resistencia, un solo valor, un kilo ohmio, y tenemos 2 maneras de calcular la ganancia, si conocemos los voltajes de salida o si conocemos los valores de resistencia. Bien, todos sabemos que la PT100, una RTD, tiene cambios de temperatura que producen cambios en la resistencia interna. Aquí tenemos una tabla del datasheet que nos muestra cómo va variando la temperatura. De acuerdo a eso, nosotros tenemos los rangos máximos que queremos permitir en el proyecto, los cuales van a ir de 50 grados centígrados a menos 10. Estos cambios generan una variación en resistencia que está entre 119.4 y 96. Estos valores son importantes para hacer el equilibrio del puente de Whiston de esta manera. Es ideal que en el voltímetro que tenemos en el puente de Whiston no tengamos 0 voltios. Ya más adelante lo vamos a ver, pero es por el voltaje de referencia que necesita la etapa de visualización. Así que en este proyecto, conforme la temperatura va aumentando, conforme la temperatura va aumentando, el voltaje interno se va disminuyendo, este voltaje que tenemos aquí. Entonces, para 50 grados centígrados tenemos aproximadamente 14.3 milivoltios, y para el rango más bajo, que son los menos 10 grados, tenemos 109, no se alcanza a ver muy bien, pero es 109 milivoltios. R1 y R2 las he configurado como de 1 kilo ohmio, y la R3 la he colocado en 125 para generar no el equilibrio exacto, sino que siempre me quede un voltaje positivo acá, diferente de 0 para la etapa de visualización. Entonces, a menos 10 grados tenemos una diferencia de potencial de 109 y a 50 14.3. La guía nos pide que el voltaje de salida debe oscilar entre 0 y 10. Este es el voltaje máximo que podemos tener y el voltaje mínimo. Entonces los cálculos generales del diseño se basan de la siguiente manera. Sabemos que el voltaje máximo es 10 y el máximo de la salida que tengo del puente es 1.09 voltios. 0.109 voltios. Entonces dividimos estos dos valores, el resultado nos da 91.7. Quiere decir que la diferencia entre el voltaje de salida
del puente y el voltaje de salida del amplificador de instrumentación nos genera una diferencia de 90. Quiere decir que la ganancia está del orden de 90 o aproximado. Revisamos el mismo procedimiento para el voltaje mínimo. El voltaje mínimo que tenemos es 14.3 por 90 nos da 1.287. Este voltaje es aceptable porque la etapa de visualización tiene un voltaje de referencia mínimo que es de 1.25. Entonces, para que no generemos alteraciones en la representación gráfica, sería ideal tener un voltaje mayor a 1.25 dentro de la salida mínima que genera el amplificador. Aquí lo tenemos explicado y solamente nos falta entonces conocer el valor de la resistencia de ganancia, puesto que ya tenemos directamente sacada un aproximado de la ganancia que debería ser 90. Recordemos que el voltaje que hemos escogido como máximo lo multiplicamos, lo dimos entre 10 para obtener la diferencia que existe entre ambos. Anteriormente dijimos que las resistencias 4, 3 y 2 iban a ser tratadas como resistencias de 1 kilo ohmio y tenemos una ganancia de 90 aproximada. Realizando el reemplazo y los cálculos, tenemos una resistencia de ganancia aproximada de 22.4 ohmios. Perdón, aquí se hace la implementación del diseño del amplificador de instrumentación que vimos arriba con una resistencia de 22 ohmios. Acá lo vemos más claro. Esta etapa es la etapa de amplificación y esta es la etapa del puente de Wheatstone con la resistencia, con la RTD. ¿Sí? Aquí tenemos las etapas y acá tenemos la etapa de visualización, la cual se trabajó con un LM3914 que tiene su alimentación por el pin 3 y tiene una configuración interna para ajustar el límite de voltaje que se quiere visualizar con un juego de resistencias. La etapa de visualización, entonces, lo que hace el M3914 es mostrar cómo varían estos 10 LEDs dependiendo del voltaje que esté ingresando por el pin 5. Nosotros queremos hacer la representación de 0 a 10 grados centígrados, de 0 a 10 voltios. Quiere decir que el bit más significativo son 10 voltios y el bit menos significativo son 0 voltios. Recordemos que tenemos un voltaje de referencia que es 1.25. Quiere decir que entre el voltaje que queremos representar y el voltaje de referencia tenemos una diferencia, de la redundancia, de 8.75 voltios. Este 8.75 voltios nos indica que cada 0.875 voltios de diferencia la señal va a saltar de un LED al otro, del menos significativo al más significativo o viceversa. Para el LED 1 entonces debería estar encendido con un mínimo de 1.25 y debería cambiar cerca de los 2 voltios. Recordemos que todas estas son aproximaciones, puesto que en la práctica los resultados pueden variar. Entonces, la tabla anterior, ahí están los cálculos para los 10 LEDs. Y volviendo a la fórmula de la etapa de visualización, tenemos un juego de LEDs, un juego de resistencias aquí, el cual nos va a determinar cómo tienen que variar los LEDs LED voltaje para que se represente la variación en los LEDs. Sabemos entonces que tenemos un voltaje de cambio que es 0.875, voltaje de referencia con 1.25 y un voltaje máximo de 10 voltios, que es lo que queremos representar. Usando esta fórmula, entonces tenemos dos variables desconocidas. Vamos a darle valor a una para saber cuánto debe ser la otra y conocer el máximo que necesitamos en ese arreglo. Aquí yo he puesto una resistencia de 1.3 kilo ohmios para R1, que viene siendo esta resistencia, y los cálculos nos dan aproximadamente una resistencia de 9 kilo ohmios, que la hemos colocado aquí igual.
Y eso es todo en cuanto al diseño del circuito. Acá vamos a ver bien que tenemos los menos 10 grados para la PT100, donde podemos obtener los 109 milivoltios como voltaje máximo. Aplicando una ganancia de 90, del orden de 90, con esta resistencia de 22, logramos a la salida 10 voltios, que ingresa por el pin 5 del LM3914, y tenemos la representación gráfica de esta temperatura. Como vemos, una temperatura negativa, yo le he puesto aquí de color azul para representar que es fría. Entonces lo que nos resta ahorita es seguir haciendo las modificaciones de la temperatura para ver cómo varía la indicación de los juegos LEDs. Aquí tengo configurada la PT100 para hacer variaciones de 5 grados en 5 grados. Entonces si yo subo a menos 5 grados, vemos que el voltaje disminuye a 100 milivoltios, lo cual me genera, con la ganancia, una salida de 9.27 voltios. Aquí entonces pasamos ya al segundo LED. En 0 grados centígrados tenemos un voltaje en el puente aproximadamente de 93 milivoltios, que me genera 8.54 y la activación del tercer LED. Entonces vamos a probar con todos los rangos para verificar que estén representando variaciones en los LEDs. Aquí vemos que se puso el LED en verde. Recordemos que la base del proyecto indica que se tiene que mantener la temperatura entre 0 y 50 idealmente. Sin embargo, las temperaturas medias son las más deseadas, entonces las vamos a reventar como verde a partir de 5 grados. Aquí para 10 tenemos aproximadamente 77 milivoltios, 7 voltios a la salida. No cambió. Vamos a hacer el cambio un momento de los pasos de cambio de la resistencia. Subamos un poco para apreciar mejor la variación. Aquí estamos a 13 grados, 14. Ahora estamos en 15 grados. Si ven, es un poco más demorado, así que vamos a realizar la adecuación aquí. Con este 5 lo que hacemos es que los cambios se van representando de 5 en 5. Entonces, bueno, vamos a ponerlo acá primero en 15 para manejarlo así. Entonces esperemos que el sistema estabilice. En 15 tenemos la activación del quinto LED. Vamos nuevamente a 20. Vemos que pasa al siguiente. Aquí hay que esperar que el diseño estabilice un poco el voltaje para que podamos apreciar bien que no salta entre uno y otro, sino que tiene un rango, como ya lo hemos manejado acá. Tiene un rango de voltaje en los cuales ellos se manejan. Ahora pasemos a 25. Por la variación de 5, otra vez tenemos la representación acá del LED número 7 para 30 grados. Entonces tenemos un voltaje de salida de 4.25, 4.20 voltios en la salida. No alcanza el rango, así que supongamos que los 31, los 32 grados son los que van a activar este LED. Vamos a darle 5 más. Aquí lo tenemos ya de amarillo, ya que esto va a ser un sistema de visualización y el cual pues nos va a mostrar azules aquellas temperaturas muy bajas y amarillo aquellas temperaturas muy altas. Si bien es cierto nos dan un rango de 0 a 50, en la práctica es ideal mantener temperaturas medias.
Vamos a 40. Acá se hacer el cambio con esto. Nos vamos a 45, 50. Ok. Entonces lo que estábamos hablando inicialmente del voltaje mínimo que se necesitaba. Acá habíamos hablado del cálculo de los valores del puente y habíamos hablado que el mínimo de 14.3 nos servía. ¿Por qué? Porque ajustando la ganancia logramos obtener un valor de 1.31 que está muy superior al voltaje de referencia, el cual nos sirve porque si el voltaje fuese menor o inclusive cercano a cero, este LED tampoco se encendería. Podemos hacer la prueba aumentando hasta que aquí tengamos 0 voltios. Como vemos, no tenemos la representación, así que lo que nos resta hacer en caso de modificaciones es ajustar el rango, ajustar el valor de la resistencia para ajustar la ganancia de acuerdo al 1.25 voltios que necesito aquí para representar gráficamente los cambios. Entonces vemos que con 50 grados centígrados tenemos 13.4 o no recuerdo el valor, creo que es 14.3 milivoltios, que me genera un voltaje por encima del 1.25 voltios. Entonces este es el sistema de visualización que he diseñado conforme a los lineamientos que exige la guía en la etapa 3. Así que compañeros, pues eso es todo y espero que estén muy bien.